Bienvenidos, qué alegría saber que estamos conectados con Dios por medio de esta reunión en línea. Quisiera comentarles que este fin de semana seguimos con la serie Una fe que sí funciona, con el tema Una fe que muestre respeto a todos. Quiero recordarte también que al finalizar esta reunión tendremos una vía Zoom. También quiero comentarles que este viernes 18 de septiembre tendremos un super giveaway en nuestra reunión mensual de 180. Chavos, los animamos a que se conecten vía Zoom con nosotros. Para participar tendremos más de 10 regalos para ese día. El requisito para participar es solamente conectarte a la reunión. En la siguiente canción cantemos a Dios porque Él es digno de toda adoración por lo que era, es y siempre será. Peleo mis
Queremos contarte que los líderes de nuestra iglesia el día de mañana jueves a las 7 p.m. tendrán un entrenamiento vía Zoom. Comunícate con tu líder para que se conecte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Qué grato placer para mí poder estar nuevamente aquí, poderles compartirles un mensaje. Dios ha puesto en mi corazón y me ha dado pues esta oportunidad en este momento. Tengo un mensaje, ¿verdad? Y se titula de esta manera: ¿podemos estar seguros de la vida eterna? Dios en sus promesas así lo afirma. Si nos preguntamos qué es la vida eterna, la mayoría de las personas responderá que la vida eterna es lo que sucede a nuestra alma después de la muerte de nuestro cuerpo físico. Otro poco de personas realmente no saben lo que es la vida eterna y les basta el poder llegar hasta ella el día en que mueran. La vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a quien Él envió para salvarnos de la paga del pecado que era la muerte eterna. Cuando conocemos al Dios verdadero y a Jesucristo como Salvador y Señor, obtenemos la vida eterna, la cual empieza en el momento en que reconocemos esta verdad. Una verdad que no es revelada mediante carne y sangre, sino mediante Dios Padre, y Jesucristo se la revela a quien Él quiere revelársela. ¿Te ha revelado Dios a ti ya esta verdad? Mira lo que dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Antes de continuar, yo quiero que oremos y que ores ahí donde estás por mí, para que yo pueda tener las palabras que Dios ha dispuesto tener para poder enseñarnos a través de este mensaje. Inclinamos nuestros rostros y decimos: Señor, gracias. Gracias por la oportunidad, Señor, de poder seguir reuniéndonos por este medio. Gracias, Señor, por la oportunidad de seguir escuchando tu palabra y seguir aprendiendo de ella. Te pido, Señor, que aquí donde estoy me puedas usar y que pueda hacer este mensaje, Señor, claro, que pueda ser bíblico y que no sean mis palabras, Señor, que sean tus palabras. Bendice, Señor, a nuestra iglesia. Bendice, Señor, a nuestros líderes, nuestros diáconos. Bendice a nuestro pastor. Bendice a nuestras familias, Señor, como iglesia. Y te pido, Señor, que no te apartes de nosotros, no importando, Señor, las situaciones que se están pasando o que estamos viviendo hoy día, Señor. Señor, dependemos de ti, Señor, y reunirnos de esta forma, Señor, nos trae a nosotros unidad. Gracias, Señor. Bendice este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Si nosotros preguntamos qué es la vida eterna, la Biblia lo dice de esta forma, los explica. Hay unos 41 versículos que hablan sobre esta verdad. Es un don de Dios que viene únicamente a través de su Hijo Jesucristo. Romanos 6:23 lo declara de esta forma: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Un pasaje clave que yo creo que ya todos lo sabemos, lo conocemos y espero que todos lo podamos entender claramente. El don de la vida eterna viene a aquellos que creen en Jesucristo, quien es la resurrección y la vida. El hecho de que esta vida es eterna indica que la vida es perpetua, es decir, continua, para siempre, sin un final. Mira lo que dice Juan 11:25. Dice lo siguiente: Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y nos hace una pregunta ahí Jesús: ¿crees tú esto? ¿Creo yo esto? Sin embargo, es un error ver la vida eterna como simplemente una progresión
interminable de nuestros años de vida aquí en la tierra. Una palabra común usada en el Nuevo Testamento para poder describirnos y referirse a lo eterno es la palabra aionios en griego. Y nos lleva a la idea de calidad al igual que cantidad. De hecho, en realidad la vida externa no está asociada con años, ya que es independiente del tiempo. La vida eterna puede funcionar fuera y más allá del tiempo, así como puede funcionar dentro del tiempo mismo. ¿Estás viviendo tú esa vida eterna? Por esta razón, se puede pensar en la vida eterna como algo que los cristianos experimentamos ahora. Los creyentes no tenemos que esperar para la vida eterna porque no es algo que comienza cuando nosotros muramos. Más bien, la vida eterna comienza en el momento en que nosotros o una persona ejercita su fe en Cristo Jesús. Es nuestra posesión actual. Mira lo que dice Juan 3:36. Dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Fíjate bien en estas palabras que están en tiempo presente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Todo este versículo está en tiempo presente, para ti, para mí. Encontramos construcciones de frases similares siempre en Juan que nos hablan sobre este mismo presente. En Juan 5:24 dice lo siguiente: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Todos estos versículos están en tiempo presente. El enfoque de la vida eterna no está en nuestro futuro, sino en nuestra posición actual con Cristo Jesús. Nuestra liberación obtenida gracias a la muerte de Jesús en esa cruz nos dio a nosotros un regalo. Y ese regalo te lo ofrece gratuitamente a ti y a mí. ¿Y cómo aceptas tú un regalo? ¿Qué es lo que debes hacer? Pues simplemente aceptarlo. Así de fácil, aceptarlo. Bíblicamente hay una serie de pasos que nos llevan a nosotros a comprender la vida eterna y nos llevan a nosotros a comprender todo lo que Dios quiere para nuestra vida y que podamos aceptar a Jesucristo para que podamos entender a dónde Él nos quiere llevar, dónde nos quiere mantener y en qué quiere que fijemos nuestra mente. Quiero darte una serie de pasos y quiero que tú puedas comprender y entender de qué se trata. Primero, debemos admitir nuestra condición de pecado y la incapacidad para poder cambiarla. Muchas personas hoy día orgullosamente rechazan admitir su estado de incapacidad. Tratan de hacerse a ellos mismos un camino al cielo haciendo buenas cosas, buenas obras, siendo religiosos, dándoles a los más necesitados, pero aún ni con todas esas cosas buenas que se hacen podremos llegar al cielo. Seguimos siendo pecadores. No es por obras, para que nadie, ni tú ni yo, nos gloriemos. En segundo lugar, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Debemos sentirnos verdaderamente afligidos por haber pecado y haber lastimado el corazón de Dios. Y en 2 de Corintios 7:10 nos describe lo siguiente. Si los tienes ahí en tu pantalla, lo puedes leer por ti mismo y darte cuenta qué es lo que Dios te está diciendo en este pasaje. Pero no debemos de quedarnos ahí. Debemos arrepentirnos. Eso quiere decir que debemos de cambiar nuestro corazón
en lo que respecta a nuestros pecados, en nuestra toma de decisiones y en nuestra forma de vivir. La palabra de Dios dice: arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados. Hechos 3:19. Si no nos arrepentimos, permaneceremos bajo el juicio de Dios y estaremos eternamente perdidos. En tercer lugar, debemos alejarnos de nuestros pecados y abandonarlos. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, lo que debemos hacer en realidad es abandonarlos completamente. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados y nos alejamos de ellos, Dios tendrá misericordia de nosotros. Y Proverbios también nos anuncia en este versículo lo que Dios quiere para nosotros. Si yo hago este cuadrito es para que tú estés leyendo ahí en tu pantalla el versículo que estoy citando. Y es Proverbios 28:13. Esto quiere decir que si una persona se arrepiente de sus pecados, tendrá la determinación de abandonar todo tipo de relaciones tóxicas. Dejará la ira, dejará lo profano, dejará doctrinas, dejará su incredulidad y falta de amor por Dios, podrá amar a los demás y podrá dejar una serie de situaciones o pecados que lo mantienen alejados y que lo mantienen sin la verdadera comprensión de la vida eterna. En cuarto lugar, debemos poner toda nuestra fe en Dios y en Cristo Jesús. Ya hemos podido notar que no podemos ser lo suficiente buenos para tener el favor de Dios. No podemos deshacer todos los pecados que hemos cometido, pero la Biblia dice que debemos de creer en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Esto quiere decir que debemos creer firmemente que Dios puede salvarnos por amor a Cristo, para que creáis que Jesucristo es el Salvador escogido por Dios. Y para creer que tenemos vida eterna en su nombre. En quinto lugar, debemos reconocer a Jesús como nuestro Señor. Hasta ahora usted no ha decidido rendirse totalmente a Cristo Jesús. De hecho, usted se ha tenido a sí mismo por soberano. Ahora debe someterse sumisamente a Cristo en todo. Las Escrituras dicen que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Debes venir a Jesús y reconocerlo como Salvador y Señor. En sexto lugar, debemos bautizarnos en Cristo. Si Jesús es su Salvador, mi Salvador, es muy importante que usted esté unido a Él y que tenga una relación viva con Él. En respuesta a la pregunta de cómo ser perdonados, leemos lo siguiente: arrepentidos y ser bautizados. Eso significa sumergidos en agua. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La Biblia además dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la novedad de esa vida. Nosotros somos bautizados en Cristo Jesús y bautizados en su muerte. Nos levantamos del bautismo para vivir una nueva vida en el Espíritu, una vida de obediencia absoluta. Como ven, ya hemos visto 6 pasos que nos dan a nosotros un entendimiento básico para poder llegar a comprender tanto lo que Dios hace a través de su Hijo Jesucristo en nosotros y lo que Jesucristo mismo hace a través de nosotros, tanto regalándonos la vida eterna como haciéndonos comprender qué es lo que debemos hacer y dónde debemos de permanecer.
Hay un séptimo paso. Debemos vivir una vida plena en devoción a nuestro Señor Jesús. Serle fiel. Algunas personas creen que si se bautizan, que si confiesan todos sus pecados, o sea, que ya hicieron todos los votos, que ya se comprometieron con todos los pasos, o sea, no tienen que hacer más nada. Ay, no es así. Sabemos cómo es el mundo, cómo el mundo nos puede sacar de la carrera. Sabemos que el mundo nos puede hacer desconfiar, hacer dudar de todo lo que hemos aprendido bíblicamente y todo lo que el Señor nos ha enseñado a través de sus promesas. Por lo tanto, es necesario que nosotros nos mantengamos en devoción hacia nuestro Dios en todo tiempo y en todo momento. Hemos visto 7 aspectos que nos llevan a una clara comprensión de lo que significa la vida eterna, a través de quién recibimos la vida eterna y por qué de la vida eterna. Si aún no tienes la vida eterna, Dios quiere que sepa que la tienes al creer en su Hijo Jesucristo. Recibe este regalo de salvación hoy. Jesús entrará en tu corazón si tú se lo abres. Y el Espíritu Santo te guiará a toda la verdad de la palabra de Dios. Traerá convicción de pecado a tu vida y recibirás el don de arrepentimiento. Sabrás que Jesús fue a la cruz para perdonar tus pecados y mis pecados. Aunque nosotros muchas veces querramos llamarlos errores o ignorancia, Dios dice que son pecados. Obtendrás una nueva vida en Él y la certeza de la vida eterna. Haz a Jesucristo el Señor de tu vida y decide vivir bajo su señorío, porque Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia está llena de promesas de Dios. Nos dice que los que hemos recibido a Jesucristo como su Salvador pasarán a la eternidad con Él. Si estás dudando hoy de tu vida eterna, medita en las Sagradas Escrituras y pídele al Espíritu Santo que vive en ti, que pueda llevarte a entender y a comprender qué es lo que Dios ha preparado desde hace mucho tiempo para nosotros. Y pídele que te guíe para tener la comprensión bíblica en cuanto a su salvación. Quiero que terminemos haciendo 2 cosas. Quiero que terminemos leyendo Apocalipsis 7, 14 al 17, que nos da a nosotros una promesa que a mí me ha llenado de mucho gozo al poder entender claramente dónde voy a estar yo el día en que mi cuerpo físico deje de estar en este mundo. Y cuando yo tenga que vivir una vida eterna junto al Señor. Eso yo lo creo. Mira lo que dice Apocalipsis 7, 14 al 17. Dice, yo le respondí, Señor, ¿tú lo sabes? Entonces Él me dijo, estos han salido de la gran tribulación. Son los que han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le rinden culto en su templo, de día y de noche. Y el que está sentado en el trono los protege con su presencia. No volverán a tener hambre ni sed, ni les hará daño el sol, ni el calor los molestará, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los llevará a fuentes de agua de vida, y Dios mismo secará de sus ojos toda lágrima. Hay otros pasajes bíblicos que hacen referencia en dónde pasaremos nuestra vida eterna, dónde caminaremos, cómo será, pero no es ninguna idea inventada. Es Dios mismo hablando y declarando en su palabra sus promesas para que nosotros podamos tenerlas, entenderlas y no ponerlas en duda.
Entonces, quiero volver al principio. ¿Podemos nosotros tener vida eterna? Claro que sí. Dilo ahí donde estás. Claro que sí puedo tener vida eterna, porque he recibido a Jesucristo como mi Salvador personal. Si tú quieres recibir esa vida eterna, que nosotros, lo que hoy la tenemos, lo que hoy ya conocemos de Jesucristo y tenemos ese Espíritu de Dios, comenzamos a vivirla desde hace mucho tiempo. Y si hay alguno de ustedes que todavía no lo ha hecho y quiere hacerlo, te invito a que podamos hacerlo con la siguiente oración. Ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y dispón tu corazón y tu mente a conectarte con estas palabras. Te pido, me perdones, Señor, y me ayudes a no pecar de nuevo. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos y que vive, y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y reinar en mi corazón desde este día en adelante. Lo declaro en el nombre de Jesús. Ten toda la certeza que si tú has hecho esta oración y de verdad lo puedes vivir y sentir, vas a tener esa vida eterna. No permitas que las dudas llenen tu corazón, que las dudas llenen tu mente. Permite que Dios pueda aclararte cualquier duda que tú tengas a través de su palabra, a través de sus promesas. Te invito a que puedas vivir, a que puedas disfrutar de la vida eterna, a que puedas vivir como un cristiano, que se ha apartado y que hoy vive para Cristo, haciendo lo que a Cristo más le agrada. Quiero agradecerte por haber estado con nosotros. Quiero que te conectes con otros hermanos que de una u otra forma tal vez no los vemos o no sabemos. Para mí ha sido un placer, un gusto muy enorme. Y pido a Dios que bendiga sus vidas, que bendiga mi vida y todo nuestro entorno.